Hermoso y bendecido día tengan todos, sean bienvenidos a un nuevo devocional con Cristo Salva. Hoy es 18 de agosto, y damos gracias al Señor porque una vez más nos concede el privilegio de abrir nuestros ojos y acercarnos a su palabra. Tal vez comenzaste este día esperando una respuesta que todavía no ha llegado, quizás has orado, has buscado dirección y, sin embargo, no ves ningún cambio. Tenemos que tener presente que hay momentos en los que el cielo parece silencioso, pero la ausencia de una respuesta inmediata nunca significa la ausencia de Dios. Hoy meditaremos bajo el título, Fuerzas nuevas para los que esperan en el Señor. Poniendo nuestra mirada en la palabra de Dios, en el libro de Isaías capítulo 40, versículos del 28 al 31. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán, y no se cansarán. Caminarán, y no se fatigarán. Estas palabras fueron dirigidas a un pueblo que necesitaba esperanza. En Isaías 40 comienza una sección marcada por el consuelo de Dios hacia Israel. El pueblo enfrentaría el dolor del exilio y podría llegar a pensar que Dios se había olvidado de él. De hecho, el versículo 27 recoge precisamente su queja: mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. El problema no era que Dios hubiera perdido de vista a su pueblo. Era que el sufrimiento había limitado la manera en que el pueblo estaba viendo a Dios. Por eso Isaías no comienza explicando todas las circunstancias. Primero les recuerda quién es el Señor. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? La respuesta para un corazón agotado comienza recuperando una visión correcta de Dios. Él es eterno. Nosotros vivimos sujetos al tiempo. Dios no. Nosotros vemos solamente una parte de nuestra historia. Él contempla el principio y el fin. Lo que para nosotros parece una demora inexplicable nunca toma a Dios por sorpresa. Isaías añade que Él creó los confines de la tierra. El Dios al que Israel clamaba era el mismo Creador. Si tuvo poder para llamar la creación a existencia, también tenía poder para sostener a su pueblo en medio de aquello que parecía imposible. Esta verdad continúa siendo necesaria hoy. Cuando oramos y la respuesta tarda, podemos cometer el error de interpretar a Dios a partir de nuestras circunstancias. Si Dios estuviera conmigo, esto ya habría cambiado. Pero la Escritura nos enseña exactamente lo contrario. Debemos interpretar nuestras circunstancias a partir de lo que sabemos acerca de Dios. Isaías continúa diciendo, no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Nosotros sí nos cansamos. Llega un momento en que nuestras fuerzas físicas, emocionales e incluso espirituales parecen agotarse. Dios, en cambio, nunca llega al límite de sus recursos. Él no necesita recuperarse después de sostenernos. No existe una necesidad nuestra tan grande que pueda agotar su poder. Y el profeta añade una declaración extraordinaria: su entendimiento no hay quien lo alcance. Aquí encontramos una respuesta importante para esos momentos en que no comprendemos lo que Dios está haciendo. Que nosotros no entendamos su proceder no significa que Él no tenga un propósito. Romanos 11 verso 33 habla de la profundidad de la sabiduría y del conocimiento de Dios, y Proverbios 3 verso 5 nos exhorta a confiar en el Señor de todo corazón y no apoyarnos exclusivamente en nuestra propia prudencia. La fe madura aprende a decir, Señor, no comprendo este camino, pero conozco tu carácter. Entonces ocurre algo maravilloso en el versículo 29. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Observemos que Dios no exige primero que el cansado se fortalezca para después acercarse a Él. Dios encuentra al ser humano precisamente en su debilidad. El reconocimiento de nuestra insuficiencia puede convertirse en el lugar donde aprendemos a depender verdaderamente del Señor. Esto recuerda las palabras que Cristo dijo a Pablo en 2 de Corintios 12 verso 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Quizás has llegado a una etapa en la que dices, ya no puedo más. Desde una perspectiva humana, esa declaración parece una derrota.
pero espiritualmente puede convertirse en el comienzo de una dependencia más profunda. Cuando terminan nuestros recursos, no terminan los recursos de Dios. Isaías dirige entonces nuestra atención de manera particular hacia los jóvenes. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Esto es significativo porque la juventud representa naturalmente vigor, energía y capacidad. Sin embargo, Dios afirma que aún las mejores fuerzas humanas tienen límites. Y este mensaje tiene una importancia especial para nuestros jóvenes cristianos. Vivimos en una generación rodeada de información, redes sociales, comparaciones, presiones, ideologías y voces que compiten constantemente por su atención. El mundo les dice que construyan su identidad según lo que sienten, lo que poseen, cómo lucen o cuánta aceptación reciben. Pero ninguna de esas cosas puede sostener el alma. Joven que escuchas este devocional, tu juventud es una bendición, pero no es suficiente para sostener tu vida espiritual. Necesitas a Cristo. Necesitas la palabra. Necesitas oración. Necesitas una iglesia bíblicamente fiel y a creyentes maduros que caminen contigo. No permitas que esta generación determine tus convicciones. Romanos 12 verso 2 nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Dios no te ha llamado simplemente a sobrevivir espiritualmente en medio de esta época, te llama a vivir para su gloria en ella. La iglesia necesita jóvenes que conozcan la Escritura, que amen la verdad, que no se avergüencen del Evangelio, que sepan decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Jóvenes que comprendan que el futuro de la iglesia no se construye siguiendo cada corriente cultural, sino permaneciendo firmes sobre la verdad eterna de la palabra. Pero Isaías tampoco presenta a los jóvenes como autosuficientes. Precisamente dice que ellos también flaquean y caen. La fortaleza espiritual no depende de la edad, sino de nuestra dependencia del Señor. Entonces aparece el gran contraste del pasaje. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esperar en el Señor no significa permanecer inmóviles sin hacer nada. La idea bíblica de esperar está relacionada con confiar, permanecer y colocar nuestra esperanza en Dios. Es continuar obedeciendo cuando todavía no vemos la respuesta. Esperar es seguir orando cuando aparentemente nada cambia. Es continuar creyendo cuando nuestras emociones dicen lo contrario. Es permanecer fiel cuando no conocemos el siguiente capítulo de nuestra historia. El Salmo 27 verso 14 declara: aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Y Lamentaciones 3 verso 25 afirma: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Dios puede cambiar nuestras circunstancias, pero muchas veces, mientras esperamos que cambien las circunstancias, Él está obrando primero en nosotros. Isaías utiliza entonces tres imágenes extraordinarias para describir el resultado. Levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. No debemos entender estas palabras como una promesa de que el creyente jamás experimentará agotamiento físico o emocional. El énfasis está en la suficiencia de Dios para sostener a quienes dependen de Él. Habrá momentos en que parecerá que Dios nos permite elevarnos por encima de situaciones que antes parecían dominarnos. Habrá temporadas en las que tendremos que correr, porque la vida exigirá decisiones, esfuerzo y perseverancia. Pero también habrá largos periodos en los que simplemente tendremos que caminar. Y quizá allí encontramos una de las enseñanzas más hermosas del texto. La vida cristiana no siempre consiste en experiencias extraordinarias. Muchas veces consiste sencillamente en levantarnos cada mañana, buscar al Señor, obedecer su palabra, cumplir nuestras responsabilidades, resistir la tentación y seguir caminando por fe. Cuando no escuches la respuesta que esperabas, continúa caminando. Cuando la puerta todavía no se abra, continúa confiando. Cuando tus fuerzas disminuyan, recuerda de dónde provienen las nuevas fuerzas. Cuando no entiendas el camino, recuerda que el entendimiento de Dios es inescrutable. Y cuando parezca que nada está ocurriendo, no confundas el silencio con abandono. Dios continúa siendo eterno, continúa siendo creador, continúa gobernando y continúa sosteniendo a los que esperan en Él. Por eso, al comenzar este día, examinemos dónde hemos colocado nuestra esperanza.
Tal vez hemos confiado demasiado en nuestras capacidades, nuestros planes o incluso en nuestras emociones. Isaías nos conduce nuevamente hacia el único fundamento que no se agota, el Señor. Especialmente ustedes, jóvenes, entreguen sus mejores años a Cristo. No esperen a tener más edad para buscar seriamente a Dios. Formen ahora convicciones bíblicas. Aprendan ahora a orar. Conozcan ahora las Escrituras. Sirvan ahora a la iglesia. Defiendan ahora la verdad con amor y humildad. Lo que el mundo presenta como anticuado puede ser precisamente la verdad eterna que esta generación necesita escuchar. Quizás hoy no puedas explicar por qué Dios todavía no ha respondido como esperabas. Pero puedes descansar en algo mucho más seguro que tus explicaciones. Puedes descansar en quién es Él. El Dios eterno no se cansa. El Dios omnisciente no se confunde. El Dios todopoderoso no pierde el control. Y el Dios que sostiene a su pueblo todavía da fuerzas al cansado. Por eso, si hoy no puedes correr, camina. Si todavía no puedes comprender, confía. Si no puedes ver la respuesta, espera. Pero no abandones al Señor, porque mientras tú esperas en Él, Él continúa sosteniéndote. Oremos, mis hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias por permitirnos comenzar este día escuchando tu palabra. Reconocemos que muchas veces nos cansamos, nos desanimamos y queremos comprender inmediatamente todo lo que haces. Perdónanos cuando hemos interpretado tu silencio como abandono. Enséñanos a esperar en ti. Cuando nuestras fuerzas terminen, recuérdanos que las tuyas jamás se agotan. Cuando no comprendamos el camino, ayúdanos a descansar en tu perfecta sabiduría. Fortalece a tu iglesia y de manera especial guarda a nuestros jóvenes. En medio de tantas voces que intentan apartarlos de tu verdad, dales amor por tu palabra, discernimiento, pureza, valentía y una fe firme en Jesucristo. Levanta una generación que no se avergüence del Evangelio y que viva para tu gloria. Renueva hoy las fuerzas del cansado, anima al desalentado y sostiene al que lleva mucho tiempo esperando una respuesta. Que podamos caminar durante este día confiando no en lo que vemos, sino en tu carácter y en tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén.